Que el Señor les bendiga. ¿Sabe? Mientras estábamos ahí, quería que pudiésemos hacer algo. ¿Les parece? ¿Qué tal si nos reunimos de a dos personas y tenemos unos minutitos para interceder por Venezuela? ¿Les parece? Pongámonos en pie. Dice que la oración del justo puede mucho. Así que únase una persona que está a su lado, ahí de a dos o tres, hagamos un grupito e intercedamos por Venezuela. ¿Les parece? Dios puede cambiar el rumbo de esta nación. Dios puede establecerse en medio de esta nación. Vamos, reúnase ahí con esa gente que está a su lado y levante su voz y comencemos a interceder por esta nación que necesita que se establezca la presencia de Dios ahí. Vamos. Vamos, ora al Señor. Oramos por Venezuela, Señor. Está en tiempos de desafíos, en tiempos claves en lo que viene para esta nación. Y como iglesia no queremos estar separados, aislados de estos. Señor, oramos salvación para Venezuela. Oramos que la presencia del Dios de los cielos venga sobre esta nación. Oramos por esta nación, Señor. Tú cambias el rumbo de las naciones. Tú cambias el rumbo de países, de pueblos enteros. Oramos por Venezuela. Nos unimos en este clamor de intercesión. Nos ponemos en la brecha por esta nación. Padre, desatamos la rebelión. En el nombre de Jesús sea quebrado todo yugo de rebelión de esta nación. Quebramos toda idolatría, todo pacto satánico, todo pacto diabólico que se ha levantado en contra de esta nación. Toda idolatría en esta nación cae por tierra, que ha traído miseria, que ha traído enfermedad, que ha traído escasez. La quebramos en el nombre de Jesús. Oramos y bendecimos Venezuela. Bendecimos esta nación. Bendecimos esta nación, Padre. En tu palabra hay tantas promesas para las naciones que se van ante ti, Señor. Hay tantas promesas para las naciones que se rinden a los pies tuyos. Y oramos que esta nación se rinda a los pies de Cristo. No tiene que ver con color político, no tiene que ver con credenciales políticas. Tiene que ver con que la presencia de Dios se establezca en esta nación. Tiene que ver con que tu presencia traiga sanidad, restauración. Dignifica esta patria, Señor. Dignifica esa patria, Señor. Gente saliendo, huyendo de esta nación por la escasez. Dios, no permitas esto. Haz que el corazón de Venezuela se vuelque a ti. Haz que el corazón de Venezuela se vuelque a ti. Tú eres Dios fiel, tú eres Dios bueno. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá el socorro? El socorro viene del Dios de los cielos. Socorre Venezuela, Señor. Socorre Venezuela. Socorre Venezuela. No es un país poderoso. No es un continente, es solo tu presencia la que puede transformar esta nación. Les bendecimos, Jesús. Bendecimos, Señor. Amén. Amén. Da un fuerte aplauso al Señor. Adoramos, Señor. Puede tomar su asiento. Solo Dios es el que cambia naciones. Solo Dios es el que transforma vida de personas. El eslogan de esta cumbre es: somos tierra deseable. Yo pensaba un poquito cómo podría ser esta frase para nosotros. ¿Qué tan deseables somos para esta sociedad? Como iglesia, como individuo, como institución. Qué tan deseables somos para esta gente que camina sin rumbo, que camina sin dirección. ¿Por qué de un tiempo ahora hemos dejado de ser deseables? Yo tengo memorias de tiempos de antaños donde la iglesia era respetada, donde aún en los barrios marginales
11 de la noche tú salías con tu Biblia y no te pasaba nada hasta que llegabas a tu iglesia, porque el cristiano evangélico era respetado. ¿Qué pasó con esos tiempos? ¿Por qué en la actualidad la iglesia no está siendo mirada de esta misma manera? ¿Qué pasó con nuestras vidas? ¿Qué pasó? Porque hemos dejado de ser esa tierra deseable. Yo me recuerdo en mi adolescencia, teniendo 13 años, me enamoré apasionadamente de Dios. Me encerraba en mi habitación, pescaba mi flauta dulce y ministraba el corazón del Señor. Me mandaba sus buenos solos ahí. Claro, si estaba solo. Y sentía la presencia de Dios en medio de eso. Me recuerdo que yo estaba en el colegio y los grupos de jóvenes que estaban a mi alrededor veían algo diferente en mí. Y cuando era risa y chiste, había personas para eso. Pero cuando había tiempo de buscar un consejo, un abrazo, venían a donde mí, porque había gracia y presencia de Dios en mi vida. Porque yo decidí guardar mi corazón en plenitud para el Señor. Porque luché por vivir los principios de Dios. Una de mis mayores oraciones este último tiempo es que mis hijos puedan conocer a un Dios personal. Mi hijo menor tiene 10 años y la mayor tiene 12. Están en un tiempo clave donde la presencia de Dios tiene que establecerse en su vida. Y mi mayor oración al Señor es que ellos puedan encontrarse con Él. Que no vivan la fe mía, que no vivan la fe de su madre, sino que vivan su propia fe con el Señor. Y eso se transmite y eso se imparte. Y yo oro cada mañana, ahí muy temprano, haciendo mis deberes, y oro al Señor esto, que Dios se revele al corazón de mis hijos. Les invito a abrir su Biblia en el libro de Proverbios 18:10. ¿Lo encontró? Si lo encontró, dígame amén. Proverbios 18:10. Está allá, ¿cierto? Así que lo encontraron. ¿Lo leemos juntos? 1, 2, 3. Lo volvemos a leer. 1, 2, 3. ¿Quién es Torre Fuerte? ¿Quién es Torre Fuerte? Había una banda musical de mis tiempos de juventud que se llamaba Torre Fuerte. Eran los ex músicos de Luis Miguel que se convirtieron al Señor y causaron sensación en mis tiempos de adolescencia. En el tiempo cambiaron de nombre y ahora se llaman Rescue Band junto a Álvaro López. Soy fan de ellos. Dice que torre fuerte es Jehová. Una torre fuerte es un lugar que te da confianza, un lugar que te da seguridad, un lugar que tú, cuando sientes un poco de temor o miedo, puedes correr a ese lugar porque ahí encuentras amparo, porque ahí encuentras protección. Dice que el justo correrá a él y que será levantado. Torre fuerte es Él. La iglesia tiene que ser torre fuerte para esta sociedad. La iglesia tiene que levantarse a tomar el lugar que lastimosamente perdió. La educación le pertenecía a la iglesia. La salud le pertenecía a la iglesia. El gobierno le pertenecía a la iglesia. En el pasar de los años, la iglesia lastimosamente ha ido retrocediendo y le ha entregado territorio al enemigo. Por eso estamos viviendo los tiempos de ahora.
porque nosotros como iglesia no nos hemos levantado a tomar lo que es nuestro. ¿Cuántos acá tienen un corazón por la educación? Levante su mano. ¿A cuántos les gusta la educación? ¿Que les gusta la pedagogía, el llamado a enseñar? ¿A cuántos les gusta la salud? Hay manos levantadas que Dios le está llamando a intervenir, a influenciar esa área de la sociedad. ¿A cuántos les gusta el gobierno? No nos gusta mucho el gobierno, pero necesitamos que la iglesia se levante y tome esos lugares de excelencia para impartir principios. Estamos como encapsulados dentro de 4 paredes, cuando estamos llamados a tomar el lugar que Dios nos ha entregado. Pero por muchas razones, el temor y el miedo nos ha impedido que tú y yo podamos tomar este lugar. Estamos llamados a tomar el lugar que Dios le llamó, a implantar la presencia de Dios en estas áreas de la sociedad donde no se ha establecido. Mientras pensaba y meditaba sobre lo que Dios quería hablar en este tiempo, Dios traía esta palabra, pero ahí nos lleva a una acción. Dice que tenemos que correr a esta torre fuerte. Es una acción que no va hacia Dios, es una acción que va hacia nosotros, donde tú y yo tenemos que accionar e ir al Señor, correr hacia Él. ¿Cómo corremos hacia Él? Abre tu Biblia en el libro de Números. Números capítulo 35. Del 22 en adelante hasta el 28 vamos a leer. ¿Lo encontró? Sí, yo sé que está allá atrás. Dice, vamos a leer allá atrás mejor. Dice, hasta el 28, ahí lo vamos pasando, ¿vale, amigos? Dice, mas si casualmente lo empujó sin enemistades o echó sobre él cualquier instrumento sin acechanzas, o bien sin verlo hizo caer sobre él alguna piedra, de que pudo morir y muriere, y él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre los heridos, entre el heridor y el pariente del muerto, conforme a estas leyes. Y la congregación librará al homicida de la mano del pariente del muerto, y la congregación lo hará volver a su ciudad de acogimiento, a la cual se había acogido, y morará en ella hasta que muera el gran sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Y si el homicida saliere fuera del término de su ciudad de refugio, a la cual se acogió, y el pariente del muerto le hallare fuera del término de la ciudad de su acogida, y el pariente del muerto al homicida matare, no se le culpará por ello, pues es en su ciudad de refugio, deberá aquel habitar hasta que muera el gran sacerdote, y después que muriere el gran sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Señor, yo quiero orar por esta palabra. Yo quiero orar que traigas una revelación de esto. Algo que va más allá de un entendimiento lógico, que tiene que ver con una experiencia espiritual contigo. En el nombre de Jesús. Amén. En ese tiempo histórico, habían 6 ciudades llamadas ciudades de refugio. Eran ciudades especiales que tenían algunas condiciones únicas.
Estaban puestos en lugares altos para que todo el mundo lo pudiese ver. Cuando alguna persona, por accidente, sin una malicia en el corazón, matara a alguien, había una ley que los familiares del muerto podrían levantarse y matarle a él, y no había juicio. Entonces, cuando alguien mataba por casualidad, sin querer queriendo, diría el Chavo del Ocho, lo que él podía hacer para que la familia no le matase era correr a estas ciudades de refugio. Las puertas de estas ciudades estaban abiertas todo el tiempo y en las puertas habían ancianos. Y el asesino, sin querer queriendo, exponía su caso y tenía que tener un par de testigos para que él fuese creído lo que estaba diciendo. Y él se quedaba a habitar en medio de esta ciudad de refugio. Y la familia del muerto no podía cobrar venganza. Era un lugar de refugio. Era un lugar donde podían salir a buscar protección. Era un lugar donde podían encontrar el consuelo y la protección. La pregunta para usted y para mí: ¿será que tú y yo estamos siendo ciudad de refugio para esta gente que camina sin Cristo afuera? ¿Será que esta gente que camina sin rumbo, sin dirección, te está viendo a ti o tal vez a ti como esa ciudad quien salir corriendo y encontrar esa contención? Dice que habían 6 ciudades en este tiempo. Y cada una tenía un nombre y cada una significaba algo. Yo quiero mencionarte 2 en honor al tiempo. Una de ellas era una ciudad que se llamaba Justicia. Y tenía que ver con que las personas que iban allá iban a recibir justicia. Iban a levantar jueces que iban a dictar un juicio sobre aquellas personas que han sido heridas. Hay tanta gente en esta sociedad que necesitan justicia, que necesitan que se les haga justicia. Las leyes humanas no le han hecho justicia. Y tal vez tú y yo podrás pensar, pero ¿cómo hacemos justicia para ellos? ¿Ojo por ojo, diente por diente? ¿Cómo hacemos justicia? Hace un tiempo atrás vivimos una situación con mi esposa súper difícil. Fue difícil porque sentíamos que era injusto. Y estaban mis pastores, los líderes nuestros, una persona que estaba en esta situación de conflicto con mi esposa, yo y otras personas más de una agrupación. Y el hombre lo que quería era ganar dinero. Vimos cómo Mamón se apoderó de su corazón y solo quería obtener dinero de algo que partió del corazón de Dios y que tenía una intención de bendecir familias. Pero pudimos ver cómo Mamón se posesionó de esta persona y solamente quería ganar dinero. Estábamos ahí en medio de la discusión, de la conversación, y me tocó a mí hablar. Hay un principio que yo aprendí, y es que usted y yo tenemos 2 oídos y una boca. Tenemos que aprender a escuchar el doble de lo que hablamos. Nos vamos a librar de tantos conflictos si aprendiésemos a escuchar más de lo que hablamos.
Y yo estaba ahí en medio de esta discusión donde los ánimos estaban un poco densos. Y yo estaba en mi corazón, Dios, dame tu gracia. Pero yo no le hice caso a la gracia de Dios. Cuando me dio la oportunidad de hablar, yo compartí mi opinión. Y dije la verdad sin amor. Y la verdad sin amor es brutalidad. Tenemos que aprender a decir la verdad con amor. Porque a veces somos bien brutos para decir la verdad. Y yo dije la verdad sin amor. Y yo le dije, lo que tú quieres es obtener dinero del sacrificio de otros. Y lo vas a obtener. Estoy seguro de eso. Me abrió los ojos. Y yo le dije la siguiente frase. Pero yo le pido al Señor, así, le pido al Señor que nos haga justicia. Y cuando yo dije eso, sabe que vino un peso sobre mi vida. Porque si yo estoy pidiendo justicia para allá, la justicia también tiene que venir para acá. Y me arrepentí. Me salí de esa reunión con ese peso en mi corazón. Llegué a mi casa y ese peso no se salía de encima mío. Hermano, no se salía. Y de repente dije, Dios, perdóname. Yo anulo esa frase. Y mi oración cambió. Y yo le dije al Señor, Señor, aboga mi causa. Y escogí descansar en que la palabra de Dios dice que Él no deja sin paga al impío. Descansé en la justicia de Dios. Fui donde mis líderes, le dije, pastor, pastora, vengo a pedir perdón. Yo me arrepiento por una frase que dije. Y le dije, yo lo que pido es que Dios abogue mi causa. En enero de este año, esta persona, bueno, después de esa situación, él se fue de Pichilemu, salió del país incluso, pero en enero de este año, él apareció en la base y me fue a saludar. Y ¿sabe qué? Les voy a ser súper honesto. En mi corazón había una mezcla de emociones. Un gozo que no venía de Dios, sino que era de mi corazón. Porque Él se fue con todo y regresó sin nada. Y en mi corazón fue como, Dios abogó mi causa. Pero yo sabía que ese gozo que yo estaba sintiendo no era un gozo que venía de Dios. Ese gozo que estaba sintiendo era porque te la buscaste y cosechaste lo que sembraste. Sí, mi corazón es feo. Fue feo. Me pidió ayuda en algunas cosas y en ese proceso pude ayudarle, pude encaminar un poquito y procesé eso con el Señor. Dios es justo. Y a veces hay tanto deseo de venganza en nuestros corazones. Hay tanto deseo en nuestro corazón de que se haga ojo por ojo. Pero Dios es justo. Y la justicia de Dios no tiene que ver con la justicia nuestra humana. Porque si yo aquí tengo 4 manzanas y tengo 4 individuos acá, mi justicia humana era una para cada uno. Es como lo lógico, ¿cierto? Pero muchas veces la justicia de Dios es que para mi hermano va a ser la mitad de una, la mitad de una para él y 2 para acá. ¿Pero por qué? Si son 4 manzanas y 4 individuos. Pero la justicia es la manera de Dios, no es a nuestra manera. Y poder entender esto es un desafío importante para nosotros. Y una de estas ciudades tenía que ver con la justicia. Necesitamos como iglesia levantarnos a hacer justicia por el que ha sufrido.
Necesitamos levantarnos y hacer justicia por las víctimas de abuso sexual. ¿Cuántos de acá tienen un corazón por Dios de levantarse y entrenarse en cómo tratar a personas que son sobrevivientes de un abuso? La iglesia tiene que levantarse y entrenarse para ayudar a personas que llegan a este lugar con abuso sexual y no sabemos cómo tratar. Y la iglesia tiene respuestas tan fáciles. Ora al Señor, hermana, nomás. Pero no basta muchas veces con una simple oración. Tenemos que tener herramientas. Jóvenes, yo te desafío a que lo que tú vas a estudiar acompañe el llamado de Dios para tu vida. Lo que tú vas a estudiar acompañe lo que Dios tiene para tu vida. No estudies para ganar plata. No estudies para ganar un estatus. Estudia para que lo que tu profesión sea para la gloria de Dios. Necesitamos jóvenes que se levanten para esta área. La semana pasada viví uno de los momentos más duros de mi ministerio. Nunca me había pasado esto. Llevamos un equipo de cruzada a una iglesia. Empezó el culto y una persona del culto se levantó y salió de la iglesia y desapareció. Era del equipo que andaba conmigo. Mandábamos mensajes por WhatsApp, le mandábamos mensajes por Skype y no aparecía. 4 horas y media después, eso a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde, salió de la iglesia y la encontramos como a las 12, 12:30 en un estado de embriaguez y con una clara síntoma de haber consumido algunas drogas. En todos los 16 años de misiones, llevando equipos a iglesias, llevando equipos a naciones, nunca había vivido esto, pastores. La encontramos en un estado de tanta deshonra, de tanta vergüenza. Pudimos contenerla, le oramos, le animamos. De allá del pueblo donde estábamos, en San Ramón, tuvimos que traerla a Temuco. Le daban calmantes y no pescaba nada. Al pobre Gerson lo maldijo hasta la 3.ª y 4.ª generación para atrás, porque lo sujetaba. Hay gente que llega a nuestras iglesias con problemas de adicciones. Y yo entiendo y sé que Dios tiene el poder para cambiar la vida de una persona que viene con situación de adicciones, así, porque Dios es poderoso. Pero también hay personas que van a necesitar un proceso, un seguimiento. Y si nosotros no tenemos las herramientas para dar y contener a estas personas, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces encontramos una generación como dentro de la iglesia y esta gente estudiosa, humanista, dicen, no, la iglesia son ignorantes. Y así me trató una de las enfermeras que estaba sosteniendo a esta chica allí en San Ramón. De cesta y de ignorante. Porque necesitamos entrenarnos para poder acoger a estas personas y poder ser más eficiente en la vida y en la restauración de estas personas. Hablaba con la pastora hoy de mañana y la pastora me decía, nosotros necesitamos entrenarnos para poder caminar con los matrimonios. Los matrimonios están viviendo crisis en la actualidad. Cada vez son menos los matrimonios y cuando los jóvenes se quieren casar, ay, ¿para qué te vaya a amarrar? Y el matrimonio que la Biblia dice es un estado honroso, se está mirando como algo totalmente pasado de moda. Necesitamos entrenarnos, necesitamos matrimonios que se preparen y reciban verdades y entrenamiento para discipular a los matrimonios que son más jóvenes. Necesitamos entrenarnos.
¿Cómo está siendo nuestra tierra? Estamos siendo deseables. Somos esa ciudad de refugio para mucha gente que tiene que venir a nosotros para que nosotros podamos tener una palabra de vida eficiente para ellos. Uno de mis anhelos en la vida es aprenderme un libro de la Biblia completo. Y no Filemón, uno más grande. Hace como 5 años llegó un paraguayo a mi base en Pichilemu. Y él estaba enseñándonos a cómo memorizar, enseñó técnicas para memorizar la Biblia. Hermanos, el hombre se paró ahí y nos relató todo el libro de Lucas, completo. Lucas se paró y empezó, ta, 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 ta. Y yo estaba. Y yo seguía. Hermano, fue impresionante. Y yo me recordé, era un cabro joven, pero yo me recordé teniendo 13 años en mi iglesia, aquellos hermanitos que se paraban adelante a predicar y no decían ni una palabra de su corazón, solamente recitaban la palabra de Dios completa y terminaban diciendo, esta es palabra del Señor. ¿Por qué hemos perdido esa pasión? Necesitamos erradicar la pobreza bíblica de nuestras vidas. Y eso no va a suceder así. Usted y yo tenemos que empezar ¿a qué? A leer la Biblia. La miseria bíblica en nuestras vidas no se va a acabar si tú y yo no la leemos. ¿Qué tenemos que hacer? Fácil, leerla. Había una imagen que tenía en Face. Los jóvenes de este siglo tienen obesidad de música, pero anorexia de Biblia. Y yo dije, Señor, me pegó un poco. No tanto, pero me pegó. Necesitamos, si queremos ser esa tierra deseable, si queremos ser esa ciudad de refugio, necesitamos tener los ingredientes necesarios para poder ser de ayuda a las personas que vienen. Y la justicia de Dios es una de ellas. La justicia de Dios. Y sabe que yo peleo con la justicia de Dios porque yo soy bien justiciero. ¿Cuántos acá somos justicieros? Es como a mí me gustan las cosas. La ley pareja no es dura, dicen por ahí. Y a veces nuestras mismas culturas evangélicas somos bien ley. Y mi hermano que estaba dirigiendo dijo algo así: estamos viviendo en la gracia y podemos entrar con libertad ante el trono de la gracia de Dios. Pero si tú y yo leemos la Biblia, leemos el Antiguo Testamento, tú y yo podemos ver mucha gracia de Dios en el Antiguo Testamento, más de lo que tú y yo pensamos. A veces tenemos esa separación, la ley y la gracia, pero la ley es parte de la gracia. Sin la ley no habría gracia. Y la ciudad de refugio era la caracterización física de la gracia de Dios en ese tiempo. Había otra ciudad de refugio que su significado era como el que transmite gozo y alegría. Y es en nuestras ciudades donde tú y yo tenemos que impartir gozo y alegría que Dios nos ha dado a estas personas que vienen acá. Pero a veces llegamos a la iglesia y me recuerda este cantante que dice que el cristiano no puede estar enojado. ¿Lo has escuchado? Y vemos hermanos con unas caras tan largas. Y le digo algo, ocupa menos músculos sonriendo que con la cara enojada. O sea, se arruga menos y sonríe más. Ahora están todos sonriendo.
Y en la Biblia hay tantas palabras y hay tantos mensajes que habla de que Dios cambió la tristeza por gozo. El llanto por... ¿Será que el gozo y la alegría es algo clave en el caminar de nosotros los cristianos? No te estoy diciéndote que no tenemos que llorar. Hace como 3 días atrás estaba en Temuco y fui a visitar a unos pastores amigos. Hace un tiempo atrás, alrededor de 6, 7 años, Dios le habló a ellos de adoptar a un joven que tenía 26 años, un chico errante que caminaba, había estado en Brasil, en Paraguay, en diferentes lugares, un muchacho totalmente errante. Y Dios le habló a ellos de tomar a este muchacho y adoptarlos como hijo. Ellos compraron una cadena de oro, pusieron la fecha de donde este muchacho iba a ir a vivir con ellos, y ellos le dijeron: tenemos un regalo para ti. Con esta cadena nosotros queremos adoptarte como hijos. Pero no solamente nosotros adoptarte a ti como hijos, sino que tú nos adoptes a nosotros como padres. Y fue un momento hermoso de oración y lo dieron. Apenas él llegó a la casa, lo primero que hicieron este matrimonio pastoral es entrar en un tratamiento odontológico para él. Los que han hecho tratamiento odontológico saben que eso no es barato. Es caro, muy caro. Eso me espera con mis hijos. Hay una que tiene problemas, pero Dios será fiel, hija. Pasó el tiempo, le pagaban la universidad. Seminario que él quería tomar, estos padres se lo pagaban porque estaban invirtiendo en el reino. Hace 1 mes y medio atrás salió a la luz un montón de situaciones. El muchacho durante 1 mes estuvo trabajando, pero no trabajaba. Cada mañana la mamá le daba el dinero y él se iba para cualquier parte menos para trabajar. Durante 1 mes engañó a sus padres diciéndole que estaba trabajando cuando en realidad no estaba trabajando. Se conseguía plata con un montón de conocidos en el nombre de estos pastores. Y cada día que pasaba comenzaba a aparecer una nueva mentira de este muchacho. El corazón de estos padres totalmente quebrantado. Un matrimonio pastoral con una unción paternal tan hermosa, donde Dios le había dicho a ellos que ellos serían padres de huérfanos. Y así había sido. Pero con aquel que más habían invertido tiempo, recursos, había decidido seguir caminando como huérfano. Y ahí estuvimos, oramos por ellos, había un quebranto en su corazón. Dentro de ese proceso de 1 mes, falleció su padre. Varias situaciones difíciles. Y yo le dije: toma a tu esposo, toma a tus hijos y vive tu tiempo de duelo. Llora a tu padre que no ha llorado. Llora a tu hijo que ha decidido irse. Vive tu proceso de duelo. Llora todo lo que tengas que llorar. Luego seca tus lágrimas. Haz memoria de las palabras que Dios te ha entregado y sigue caminando. Y sigue firme adelante. En los momentos de desafío, en los momentos duros, lo que nos sostiene es la palabra de Dios. Y cuando esa palabra de Dios está sobre nosotros, diga conmigo: hay una voluntad comprometida. No se trata de la emoción.
Se trata que nuestra voluntad debe estar comprometida con la persona de Cristo. Yo me casé con mi esposa y hay días que mis emociones no la aman. Al contrario, la quieren odiar. ¿O no, matrimonios? Hay días que no le quieren ni ver ni en pintura. Pero en ese momento no es por la emoción, es tu voluntad comprometida con esa persona. Eso es vivir por convicción y no por la emoción. Voluntad comprometida. Y la palabra de Dios hace mucha comparación entre los novios y la iglesia y el Señor. Voluntad comprometida. Pregunta, ¿nuestra voluntad está comprometida realmente con el Señor? ¿O nos llevan más las emociones? Los hermanitos de las canitas blancas dirían, ayúdanos, Señor. ¿Cierto? Necesitamos aprender a someter nuestras emociones y comenzar a vivir una vida en una voluntad, en mi voluntad comprometida con la persona de Cristo. Y te digo algo, esta ciudad de refugio hablaba del gozo. Y hay un gozo natural que es provisto por la familia. Recuerda un momento feliz de tu infancia. Recuerda un momento feliz con tu infancia. Yo recuerdo los días, se me va a caer el carnet, pastores. Pero yo me recuerdo los días viernes, mi padre llegaba del trabajo, venía con la Coca-Cola y venía con 4 o 5 paquetes de galletas. Terminaban las noticias y empezaba maravilloso. ¿Se acuerdan del programa? Video loco, ¿se acuerdan? Y esos días viernes eran especiales porque poníamos todo ese picadillo en la mesa de centro y nos sentábamos a comer eso y a ver y jugábamos y competíamos con las personas que estaban en la televisión. Hago memoria de esos momentos y automáticamente trae una sonrisa. Yo me recuerdo de esos momentos que traen gozo, que traen alegría. Hay un gozo natural que Dios provee en nuestras vidas, en esas instancias en la familia. Cuando tú y yo no hemos recibido ese gozo natural, tú y yo comenzamos a buscar un gozo artificial, que parece un gozo natural, pero es un gozo artificial. Y la diferencia entre el gozo natural y el gozo artificial es que el gozo natural permanece en el tiempo, pero el gozo artificial es instantáneo. El alcohol te da un gozo momentáneo, así se va. Las drogas, así se van. La inmoralidad sexual te da un gozo, pero así mismo se va. No permanece. No intentes llenar la falta del gozo natural en tu vida por el gozo artificial. La palabra de Dios dice que Él cambia la tristeza por alegría, el llanto por danza. Si tú quieres llenar el vacío de tu corazón, necesitas llenarlo en el Señor, en el gozo verdadero. Mi esposa, por más que sea la mejor esposa, nunca va a ser suficiente para mi corazón. Yo, porque sea el mejor de los esposos, nunca voy a ser suficiente para mi esposa. Porque la única persona que me hace pleno es Jesús. Así que no busques en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos, llenar el vacío de tu corazón. Eso no es real. Eso es momentáneo. Eso es un acto egoísta de nuestro propio ser. Es usar a la persona para mi conveniencia. Jehová Dios se ofrece para que tú puedas llenar tu corazón en Él. Si yo no logro ser lleno por el Señor, yo no voy a poder ser refugio para otros. Si yo no me envuelvo en el Señor,
No voy a ser una tierra deseable para el mundo, para esta sociedad. Yo no puedo dar lo que yo no he recibido. Necesito primero correr a la ciudad de refugio, que es la misma persona de Cristo. Y ahí tú podrás tener agua de vida para dar a otros. Porque Él fluye sobre ti y tú vas a poder ministrar a otros. Tenemos el deber de ser los que reflejamos el carácter de Dios a la vida de los demás. ¿Qué carácter de Dios estoy reflejando? Estamos siendo esa ciudad de refugio. Todos tenemos historial, ¿cierto? La biografía está escrita. Instituciones, iglesia, personas. La otra vez yo me metí al Google y solo puse mi nombre. Y apareció mi foto. Y hasta apareció mi número telefónico. ¡Qué miedo! ¿Qué frutos está dando nuestra tierra para llevar alimento a otros? Esa ciudad de refugio, de contener a otros. Esa es la palabra que Dios me invitó a compartir en esta noche. Yo te quiero invitar a poner en pie. Hay muchos textos bíblicos que hablan acerca de las ciudades de refugio. Y todos tenían una característica, que eran visibles, que eran fáciles de detectar. Los sacerdotes eran responsables de que los caminos que llegaban a estas ciudades estuvieran limpios. Tú como sacerdote de tu vida, estás limpiando el camino que otros van a tener que caminar para llegar a buscar el consuelo, el refrigerio de Dios. Yo te invito a ir al Señor. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y comienza a hablar con el Señor. Esa chica que se perdió 4 horas y que la encontramos ebria y con droga en su cuerpo. El día de ayer fue internada en un centro de rehabilitación cristiano. Mi corazón se conmovió porque estoy seguro que ella va a recibir lo que anda buscando de parte del Señor. Hay jóvenes en las iglesias mismas que estando en la iglesia están teniendo conflictos con la droga, con problemas de adicción. Lo hay, no es algo nuevo eso. Hace unos meses atrás hablaba con un muchacho y él me decía que en su desesperación fue a hablar con el líder de la iglesia, le abrió su corazón y este líder de la iglesia desde el púlpito anunció a la iglesia todos los miedos y toda la adicción que este joven estaba viviendo. No volvió más a la iglesia porque le avergonzó. Necesitamos recibir de Dios entrenamiento
para tratar a personas que vienen con tanta necesidad en diferentes áreas. Yo quiero invitarte a hacer 2 oraciones al Señor. La primera es yendo al Señor como ciudad de refugio tuya. Y la otra oración es pidiéndole al Señor dirección en qué área debes entrenarte para ser esa ciudad de refugio para otros. Matrimonios que se levanten para restaurar matrimonios. Pastores que se levanten para pastorear pastores. Artistas del Señor que se levanten para ministrar artistas. Hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios que se metan al cine, a la televisión, a impartir verdad, a impartir presencia de Dios en una área de la sociedad que necesita del Señor. Señor, imparte propósito. Señor, imparte llamado. En el nombre de Jesús. No solo una emoción, sino que un compromiso con lo que tú le estás dando. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Quita las piedras que impiden que la gente venga a la ciudad de refugio. Quita la religiosidad, la indiferencia. Quita la superioridad. Quita el engreimiento. Señor, quita la indiferencia. Está tan fuerte en la iglesia la indiferencia hacia las personas que te necesitan. Yo oro que tú desafíes, Padre, a cada uno de nosotros. Desafíanos a poder salir del lugar conocido y poder ser realmente esa tierra deseable. Ser una iglesia deseable donde el municipio nos pase proyectos sin que nosotros los pidamos, porque han visto algo diferente en nosotros. Señor, oro por eso, Dios. Oro por eso, Dios. Que el gobierno, que las instituciones, los mismos colegios vean en nosotros algo que el gobierno no le ha dado y que nos piden a nosotros ayuda. Para ir a los colegios a dictar clases de prevención, de autoimagen, Señor. Que vean la iglesia, Señor, el brazo extendido de Dios para ellos. Desafíanos, Señor. Desafíanos, Padre. Muévenos, zamarréanos y haznos entender, despertar, Dios. Yo oro eso, Padre. ¿Sabe? Viene a mi mente algo que están haciendo algunas personas en el norte de Chile, en la ciudad de La Tirana. Cuando parte toda esta procesión católica, allá en La Tirana, hay un grupo de misioneros y la iglesia local cristiana evangélica arrienda un local ahí y pagan algo de $1 millón por 2 semanas y tienen un centro de ayuda al peregrino. Y esta gente que va a hacer las mandas para estos monos feos, los misioneros y la gente ahí de la iglesia los toma y los lleva a este lugar, le lavan sus pies, comienzan a evangelizarlos de esa manera a través de la ayuda.
Y mucha gente, los sacerdotes, se han levantado y han ido en contra de este lugar. Han hablado con los dueños de este local para que no se lo arriende. Pero hay un grupo de cristianos guiados por el Espíritu Santo que está en medio de la tirana, en medio de esta idolatría pagana, llevando un mensaje de salvación para ellos. Necesitan del Señor. Y aquí hay un santo que viene tanta gente. ¿Por qué no levantar un grupo de personas de acá, de ayuda al peregrino y evangelizarlo en medio de sus porquerías? Y llevar un mensaje de esperanza. Tenemos que meternos donde la iglesia no se ha metido. Si hay alguien que recibe esto, por favor tómelo y comprométase. Hay lugares que tú y yo tenemos que ir y tomar posesión de ellos. Jóvenes, despierta. Tú puedes ser la acción de Dios en la tierra para otros. Con Dios podemos ser tan creativos. Hay gente aquí, una semana, 2 semanas, 4 días dura este evento, que necesita recibir un mensaje de una real esperanza, de una real salvación, de una real sanidad y salvación. ¿Por qué no ser nosotros en la iglesia? Hay tanto por hacer, hay tanto por ser esa ciudad de refugio para otros. Yo te quiero desafiar en el nombre del Señor a que comiences a hacer cosas que nunca habías hecho para el Señor y para la gente que necesita del Señor. Señor, da dirección, da dirección. Jóvenes que estudien con propósito, jóvenes que se levanten con propósito, extender tu reino, ir en contra de lo establecido, pero bajo cobertura y en honra. Padre, en el nombre de Jesús, haz que la iglesia despierte. Despiértanos. Despiértanos, Señor. Adoremos al Señor.